Listo. Muy bien, nada más déjenme ver si seguimos en conexión. Sí, seguimos en conexión, excelente. Vamos a ver esto. Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, recuerden que en general, vamos a dar un pequeño repaso. En general, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el tema de microbiología, ¿ok? Ya vimos una primer vertiente que es lo que estudia la microbiología. ¿Y qué estudia la microbiología? Recuerden que tiene dos apartados de estudio. El primero, que es el estudio de unos grupos de microorganismos. ¿Como cuáles microorganismos? Pues como bacterias, protozoarios, hongos, algas y virus. Ajá. Pero además de entender, o más bien, además de estudiar a todos esos microorganismos, es decir, cómo se alimentan, cómo se comportan, para qué sirven, etcétera, también la microbiología tiene otra vertiente o tiene otra línea de estudio, que es el estudio de las células, ¿ok? Entonces, ya vimos gran parte del estudio de los microorganismos, pero ahorita estamos definiendo qué es una célula. Bueno, ya habíamos definido qué es una célula. Más bien, ahorita estamos viendo cómo se clasifican las células y más adelante vamos a ver cómo se compone una célula o qué partes tiene una célula y además algunas funciones que llevan a cabo las células. Ajá. Entonces, además de estudiar los microorganismos, la célula, perdón, además la microbiología, además de estudiar a los microorganismos, también estudia a las células. ¿Ok? Entonces vimos dos clasificaciones de las células. La primera clasificación es que existen las células unicelulares y las células pluricelulares. Si ustedes recuerdan, las células unicelulares son aquellas que únicamente están constituidas ¿por qué? Por una sola célula, ¿no? Y vean, ya lo estoy diciendo un poco mal. ¿Por qué? Porque no son las células, más bien son los organismos que contienen las células. Ajá. Y hay organismos que tienen una sola célula, llamados organismos unicelulares, y además hay organismos que tienen dos o más células, a los cuales nosotros les llamamos pluricelulares. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda de la primera clasificación de las células, que son unicelulares y pluricelulares? Que claro, va a depender del organismo del cual nosotros estemos hablando. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ok, excelente. Entonces, ¿qué más vimos? Vimos que el tamaño de la célula es muy pequeño. Ajá. Es decir, una célula tiene un tamaño de más o menos entre 1 y 100 micrómetros, que ya vimos que es una unidad de medida muy pequeñita, que por sí misma o por el ojo humano no puede ser perceptiva. Ajá. Nosotros no podemos ver células. Pero ¿con qué herramienta o con qué instrumento sí podemos ver células? Nosotros las podemos ver con microscopios. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Excelente. ¿Qué más vimos? Vimos que las células o dentro de las células, así como los humanos o como cualquier organismo vivo, tienen órganos. Ajá. Así como nosotros humanos tenemos un corazón, tenemos un estómago, tenemos un cerebro, tenemos pulmones, intestinos, etc. También las células tienen diferentes órganos. Ajá. Pero mucho ojito aquí. Los órganos de las células no se llaman órganos, sino que se llaman organelos. Ajá. Entonces, todas las células, no importa de qué organismo sean, tienen órganos, los cuales no les llamamos órganos. Más bien, les llamamos organelos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Excelente. Vimos otra clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? Justamente es esta de aquí, que son las células eucariontas y las células procariontas. Además de existir organismos con células organismos unicelulares y organismos pluricelulares, estas células pueden ser de dos tipos. Un tipo llamado eucariontas y otro tipo llamado procariontas. ¿Y a qué se refieren las eucariontas? Las eucariontas se refieren a aquellas células
que tienen organelos y que además alrededor de esos organelos tienen una membrana. Ajá. Es decir, déjenme sacar un lápiz. Es decir, denme un segundo, vamos a ponerlo negro. Es decir, yo aquí voy a tener a mi célula. Esta es mi célula. Y recuerden también algo, yo les dije que las células no son uniformes. Es decir, sí vamos a encontrar células completamente circulares, pero es muy difícil encontrarlas en esta forma. Más bien, las células son un poco irregulares, es decir, no tienen una forma esférica completa. Entonces, dentro de las células, nosotros le vamos a encontrar órganos, a los cuales nosotros les llamamos organelos. Ajá. Pero estas células, al tener una membrana o una cubierta alrededor de estos órganos o de estos organelos, quiere decir que son células eucariontas. Ajá. Y en pocas palabras, una célula eucariota es aquella que tiene núcleo. Ajá. Una célula eucariota es aquella que tiene núcleo. ¿Ok? Ahora, una célula procariota también la vamos a encontrar aquí. Así, también va a tener algunos organelos, pero a diferencia de la célula eucariota, la procariota no tiene ninguna membrana. Es decir, sus organelos no están recubiertas por una membrana o por una pequeña capa. Entonces, a estas estructuras, en vez de llamarlos organelos, les llamamos estructuras celulares. Y en pocas palabras, ¿cuáles son aquellas células procariontas? Las células procariontas son aquellas que no tienen núcleo. No tienen núcleo. Más adelante definiremos lo que es el núcleo. El núcleo es la parte donde se encuentra el material genético de las células. Es decir, ahí se va a encontrar la información que va a pasar la célula madre a sus células hijas. Entonces, mucha atención, mucho ojito. ¿Cuál es esta clasificación de células? Pues las células se clasifican en células eucariontas y en células procariontas, donde las células eucariontas son aquellas que tienen núcleo. Repito, las células eucariontas son aquellas que tienen núcleo y las células procariontas son aquellas que no tienen núcleo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, pues hasta ahí nos quedamos la clase pasada, ¿no? Ahorita dimos un pequeño repaso sobre lo que hemos visto, pero fue muy bueno este repaso porque así vamos recordando, ¿ok? Entonces vean, ya tenemos dos clasificaciones, que los organismos vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares, es decir, que únicamente tienen una sola célula o que también pueden tener dos o más células. ¿Ok? Y mi segunda clasificación es que encontramos células eucariontas y células procariontas, donde las células eucariontas son aquellas que tienen un núcleo. Las células procariontas son aquellas que no tienen núcleo. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar leyendo y vamos a seguir explicando. Voy a hacer grande la diapositiva. Entonces dice, dentro de la gran variedad de organismos que están constituidos por células eucariontas, se encuentran los unicelulares, como por ejemplo algas, protozoarios y levaduras. Si se les preguntara en algún momento, menciona organismos unicelulares, es decir, que tienen una sola célula. ¿Qué ejemplos darían? Pues daríamos el ejemplo de ¿quién?
de algas, protozoarios, levaduras. También podríamos decir bacterias. Las bacterias también son unicelulares. Entonces vean, aquellos organismos que tienen una célula podrían ser algas, bacterias, protozoarios o levaduras. ¿La levadura qué es? La levadura es un tipo de hongo, ¿ok? Es un tipo de hongo que los hongos se clasifican tienen una clasificación muy grande. Y una de esas clasificaciones es que pueden ser levaduras, ¿ok? Que también se les puede considerar como bacterias, ¿ok? Las levaduras es un microorganismo muy, muy complejo y es un microorganismo muy interesante, porque si yo les preguntara, ¿qué alimento se hace con levadura? Y ustedes lo comen muy seguido. ¿Qué alimento se hace con levadura? El pan. El pan, correcto. Para que nosotros hagamos pan, le agregamos levadura. Y vean, la levadura es un microorganismo. Qué interesante, ¿no? Que para poder hacer pan, nosotros tenemos que agregarle un microorganismo. ¿Y alguien sabe por qué le añadimos levadura al pan? ¿Alguien sabe? ¿Por qué le ponemos levadura al pan? ¿Para qué, perdón? Tenga más volumen. Sí, correcto. Para que tenga tenga... Sí, correcto. Perfecto, perfecto. Para que tenga más volumen, para que crezca. ¿Por qué? Porque la levadura lleva a cabo una fermentación. Y esa fermentación produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono es quien permite que se infle el pan. Qué interesante, ¿no? Interesante, ¿no creen? ¿O qué opinan? Si yo tomo levadura, voy a crecer. Si tú tomas levadura, ¿qué, perdón? ¿Puedo crecer? ¿Puedes crecer? No, no puedes crecer. Porque no se le considera como un nutriente. Si tú quieres crecer, y lo veremos más adelante en la parte de alimentación, debes de tener una dieta balanceada. ¿Cómo consigo esa dieta balanceada? Pues comiendo proteínas, carbohidratos, lípidos, minerales, vitaminas y agua. Muy importante el agua. Si nosotros combinamos todos esos nutrimentos a través de los alimentos como carne, huevo, leche, semillas, maíz, o sea, cereales, muchas cosas, si nosotros combinamos todos esos alimentos, aseguramos un correcto crecimiento de nuestro cuerpo. Pero eso más adelante lo vamos a ver. Pero es buena pregunta, en realidad es buena pregunta. Si como levadura puedo crecer, la respuesta es no, ¿no? O sea, sí considero un nutrimento. ¿Por qué? Porque al final también se le está agregando al pan para que pueda tener los nutrimentos necesarios. Pero en realidad, así como si yo solo comiera levadura, no podría crecer en realidad. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar leyendo. Ya conocemos algunos organismos unicelulares, pero ahora, ¿quiénes serían los organismos pluricelulares? Pues encontramos algunos vegetales, animales, hongos, entre otros. Es decir, si yo les preguntara, nosotros, seres humanos, ¿qué somos? ¿Organismos unicelulares u organismos pluricelulares? ¿Qué somos? Pluricelulares. Pluricelulares, correcto. ¿Por qué? Porque tenemos dos o más células. Y vean, entramos aquí dentro de la clasificación, porque nosotros, ¿qué somos? Somos una especie de animales, ¿no? Claro que según, y recuerden que siempre lo pongo entre comillas, según somos el ser vivo más avanzado. Y eso, quién sabe, yo tengo mis dudas. Pero al ser considerados una especie de animales, pues somos organismos pluricelulares. ¿Ok?
¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿No? Excelente. Entonces vamos a continuar. Bien, entonces ya vimos qué es una célula y qué clasificaciones puede tener. Ya vimos que existen dos tipos de célula. Células procariontes y células eucariontes. Ajá. Ahora, ¿dónde encontramos a las células procariontes y dónde encontramos a las células eucariontes? ¿Dónde las encontramos? Pues bueno, ya sabemos que estos dos tipos de células los podemos encontrar en organismos vivos. Ajá. Pero, ¿qué organismos vivos tienen células procariontes y qué organismos vivos tienen células eucariontes? ¿No? Y para poder introducir esta parte, ¿ustedes saben qué tipo de célula tenemos nosotros humanos? ¿Células eucariontes o células procariontes? ¿Qué tipos de células tenemos nosotros humanos? ¿Alguien sabe? Ok, procariontas. ¿Alguien que opine otra cosa? ¿Sí tenemos células procariontas o o células eucariontes? O de las dos. O de las dos, ok, sería interesante, ¿no? Pero no tenemos de las dos, ni tampoco tenemos células procariontes. Nosotros humanos tenemos células eucariontes. Y más adelante les digo por qué, ¿ok? Entonces vean, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver la anatomía de las células procariontes y las células eucariontes. Es decir, cómo están conformadas, qué estructuras tienen, es decir, qué órganos tienen o qué organelos tienen y además la función principal de cada uno de estos organelos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Entonces vean, vamos a leer y vamos a explicar. Las dos células, tanto células procariontes como células eucariontes, son muy similares, muy similares. ¿Por qué? Porque la similitud principal que van a compartir tanto células procariontes como células eucariontes es que ambas tienen ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos es donde se encuentra contenido el ADN. Tanto las células procariontes como las células eucariontes tienen ADN. Y al momento de reproducirse, esas células van a compartir su ADN a otras células. A través de la reproducción celular. Y ahora, mucho cuidado, ¿por qué? Porque tanto las células procariontes como las células eucariontes tienen diferentes métodos de reproducción, que lo veremos más adelante. Es decir, nuestras células se reproducen completamente diferentes a las de una bacteria. Se reproducen de diferentes maneras. Y aquí ya les estoy dando un pequeño spoiler, ¿no? ¿Quién tiene o quién contiene principalmente las células procariontes? Las contienen las bacterias. Y otros microorganismos que nosotros les llamamos eubacterias y arqueobacterias. Pero estos son microorganismos un poco más complejos, ¿no? Nada más se los menciono para que ustedes lo sepan. Si les preguntaran, ¿qué microorganismos tienen células procariontes? Su primera respuesta sería bacterias. Las bacterias son los microorganismos que tienen células procariontes. Pero además de las bacterias, existen otros dos microorganismos que tienen células procariontes o procariontes, los cuales son las eubacterias y las arqueobacterias, que son, digamos, una subclasificación de las bacterias. Pero mucho cuidado y mucho ojito. Si les preguntaran, ¿quién tiene células procariontas? ¿O qué microorganismo contiene estas células procariontas? Pues resulta que el único microorganismo que tiene células procariontas son las bacterias. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda?
Perfecto. Entonces, vean, me voy a regresar tantito. Entonces, tanto las células procariontes como las células eucariontes son muy similares, como le estábamos platicando. ¿Por qué? Porque las dos tienen ácidos nucleicos, es decir, lugar donde contienen su ADN. Pero además, ¿qué tienen? Tienen proteínas, ambas. Las dos tienen proteínas, que más adelante le vamos a ver que para poder formar moléculas muy complejas, primero hay que formar proteínas. Pero también tenemos lípidos y carbohidratos. Ajá. Químicamente, es decir, tanto las células procariontes como las células eucariontes tienen sustancias químicas muy similares. Ajá. Pero, ¿en qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en su morfología, es decir, en qué estructuras tienen dentro de ellas. Porque a pesar de que comparten muchas similitudes, hay una diferencia, principalmente ¿por cuál? Por la que les mencioné hace un rato, que dice que la célula procarionte no tiene núcleo, la célula procarionte no tiene núcleo, y la célula eucarionte sí tiene núcleo. Y esa es la diferencia más grande que vamos a poder encontrar en estos dos tipos de célula. Ajá. Entonces vean, ya vamos a ir acotando, vamos a ir resumiendo qué tiene una célula procarionte y qué tiene una célula eucarionte. Y la principal característica es que las células eucariontes, procariontes, ¿a quién pertenecen? Pertenecen principalmente a las bacterias. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir parte por parte. Primero, ¿qué tamaño y qué morfología tienen las células procariontes? Yo ahorita les digo qué es la morfología. El tamaño de estas células va más o menos de 0.2 a 2 micrómetros. Es decir, eso es una unidad de medida que no alcanzamos a ver por nuestro propio ojo. Eso es tan chiquito, pero tan chiquito, que nunca nosotros lo vamos a poder ver. Pero si yo les preguntara, ¿qué necesitaríamos para ver una bacteria? ¿Qué instrumento, qué herramienta nos permitiría observar una bacteria? ¿Un microscopio? Un microscopio, correcto. El microscopio le daría capacidad a nuestros ojos de ver justamente las bacterias, ¿no? Porque vean, esta medida de 0.2 a 2 micrómetros es algo muy pequeño. Muy pequeño. Ajá. Entonces nosotros no tendríamos la capacidad, ni la mínima capacidad, de poder observar eso. Entonces, las células procariontas son muy pequeñas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. No. Perfecto. Ahora, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de morfología? Cuando hablamos de morfología, es la forma que puede tener esa célula. Ajá. Repito, cuando nosotros hablamos de morfología, hablamos de qué formas o qué forma puede tener esa célula. Ajá. Y la célula procarionte puede tener tres formas diferentes. Puede tener formas esféricas, formas de bastoncillo y formas en espiral. Es decir, puede tener formas de esferas. Profe, pero las formas no de los estos, las formas no eran perfectas. No son perfectas, no son perfectas. Pero si nosotros lo viéramos en un cúmulo, vean, y aquí les voy a dar un ejemplo.
Estas son bacterias. Ajá. Y claro, aquí se ve que no son regulares. Pero si no nos ponemos tan exigentes, ¿qué forma tienen? Tienen forma de esfera, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Sí ven? Y vean esta imagen, esta de aquí. Estos puntitos son bacterias. Ujú. Pero ¿cómo ven esas bacterias? ¿Qué forma les dan? Sí, sabemos que son formas irregulares. Pero si nosotros lo quisiéramos escalar a algo más regular, ¿qué forma tendrían estas bacterias? ¿Qué forma les ven? A estas de aquí, ¿qué forma les ven? Pues si a mí me preguntaran, yo las vería así. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces vean, estas bacterias de aquí, a pesar de que son irregulares, tienen una forma ¿qué? Esférica. Uh-huh. Entonces, esa es una de las formas en la que nosotros podemos ver a las bacterias, de forma esférica. Uh-huh. Pero no solamente las podemos ver de forma esférica, también tienen forma de bastoncitos, es decir, pueden tener esta forma. Es como si ustedes vieran los bastoncitos de dulce, si los han comido o si los han visto alguna vez, los que son como rojos con blanco, ¿sí los han visto? Sí. ¿Sí? Pues también pueden tener una forma parecida a eso. Y pueden tener otra forma, que es una forma en espiral. Es decir, pueden tener estas formas. Uh-huh. Entonces vean, qué tan variado, qué tan complejo puede ser la forma de una bacteria. Uh-huh. Puede tener formas esféricas, formas de bastón o formas en espiral. Uh-huh. Y vean, a las formas esféricas nosotros les llamamos cocos. Es decir, cuando tienen esta forma, a estas bacterias se les llaman cocos. Uh-huh. Coco se refiere a la forma esférica que tiene la bacteria. Uh-huh. Cuando una bacteria tiene esta forma de bastoncillo, a estas se les conocen como bacilos. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra que esa bacteria se le llama bacilo, es porque tiene una forma de bastón. Uh-huh. Y los espirales, que eso no tiene un nombre en específico. Uh-huh. Pero vean, puede tener 3 formas diferentes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Interesante, ¿no creen? ¿Qué tan complejo puede ser una bacteria? Uh-huh. Muy bien. Entonces, ya para terminar el día de hoy, además de saber su tamaño y morfología, ¿qué más vamos a ver? Aquí abajito les hice un dibujo de qué es lo que tiene una bacteria por dentro. Es decir, qué órganos o qué organelos tiene la bacteria. Uh-huh. ¿Y qué órganos o qué organelos tiene? Pues resulta que tiene una pared celular, tiene una membrana citoplasmática, tiene una región nuclear, y lo voy a subrayar tantito porque ahorita les voy a mencionar algo de esto. Tiene una región nuclear, tiene flagelos, tiene fimbrias, tiene mesosomas, tiene ribosomas, tiene citoplasma, tiene inclusiones y tiene cápsulas. Cada una de estas estructuras o cada uno de estos organelos que tiene la célula
le van a servir para algo, claramente. La próxima clase veremos para qué sirven cada una de estas cosas. ¿Ok? Y antes de terminar, ¿por qué subrayé esto de región nuclear? Porque si ustedes recuerdan, una célula procarionte, ¿cuál es su característica? Y les pregunto, ¿la célula procarionte tiene núcleo o no tiene núcleo? Tiene. ¿Seguros? Va otra vez. La célula procarionte, la que estamos viendo ahorita, ¿tiene núcleo o no tiene núcleo? No. No tiene núcleo. Ajá. No tiene núcleo. Entonces, al no tener núcleo, yo espero que hayan pensado en la pregunta, si no yo la pienso por ustedes, yo me preguntaría, entonces, profesor, si ya nos dijo que dentro del núcleo yo encuentro el material genético, es decir, el ADN, entonces, ¿dónde se encuentra el ADN de las células procariontas? Porque también una bacteria se reproduce y también existen bacterias mamás y bacterias hijas. Entonces, miren, véanlo de esta manera. ¿Ustedes se parecen a su mamá o a su papá? ¿O tienen parecidos con ambos? No sé, a lo mejor tienen el color de cabello de mamá, o los ojos de color de papá, o el test de color de piel de mamá. Sí tienen unas semejanzas, ¿no? Con su mamá y su papá. Ustedes díganme. Sí tienen semejanzas, ¿no? Sí. Sí. Pues así como nosotros tenemos semejanzas con mamá y con papá, también las bacterias tienen similitudes con sus mamás. No tienen papás, ¿por qué? Porque las bacterias tienen una reproducción asexual. Y más adelante lo veremos. Se reproducen por sí solas. Es decir, una bacteria es mamá y papá al mismo tiempo. Pero como una bacteria también puede tener hijos, pues también tienen material genético, también tienen ADN que comparten a sus hijos. Pero ¿dónde encontramos ese ADN? Ese ADN no está formado a través de un núcleo o no está guardado en un núcleo. Más bien se encuentra distribuido a través de todo el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Lo veremos más adelante. Pero mucho cuidado. Ustedes ya saben que la célula procarionte no tiene núcleo, pero sí tiene material genético que está distribuido en toda la célula. No está concentrado en un lugar, sino que más bien está distribuido a lo largo de toda la célula. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, algo que quieran comentar? No. ¿No? ¿Todo bien?